hoy tenemos entre manos un material que rompe bastantes esquemas. Totalmente. O sea, es de esos temas que te obligan a replantearte cosas que dabas por sentadas. Exacto. El texto que vamos a analizar hoy se titula, a ver que lo lea literalmente, Somos química y la química nos hace poderosos. El motor químico del Tercer Reich. Lucidez, agilidad y eficacia total. Y es una lectura reveladora. Lo es, la verdad. Porque, fíjate, siempre se nos ha enseñado que el éxito militar arrollador de Alemania en esos primeros años, entre 1939 y 1941, fue, pues, pura brillantez táctica, ¿no? Tecnología superior, estrategia perfecta. Claro, los típicos mapas impecables, las flechas de avance trazadas con regla, esa precisión mecánica que parece un reloj gigante donde todo encaja. Yo personalmente siempre me lo había imaginado así, súper matemático. Es lo que transmite la historia convencional, sí. Pero la fuente de hoy nos pone sobre la mesa una pieza del puzzle completamente diferente y mucho más oscura. Hablamos de la química externa. Resulta que el ejército alemán operaba bajo unos efectos masivos de estupefacientes. Es que es fortísimo. O sea, la misión que tenemos hoy en esta inmersión es precisamente de construir esto. Ver cómo este uso sistemático de drogas no fue, digamos, una anécdota de 4 soldados asustados. Fue el verdadero multiplicador de eficacia que hizo posible la guerra relámpago. Eso es, una política de Estado a escala industrial. Se intentó transformar la falibilidad humana, el agotamiento natural, en una máquina constante y predecible mediante la química. Y cómo, irónicamente, esa misma química terminó sembrando las semillas de su propia destrucción. Es que a mí como analista me fascina cómo la historia militar más clásica omite casi por completo el estado biológico y neuroquímico de las tropas. Ya, es el gran punto ciego. Se asume que el soldado es como una pieza de ajedrez inerte. Lo mueves y listo. Claro, pero son personas de carne y hueso. Y para entender cómo esta química alteró la guerra, primero tenemos que entender qué exigía exactamente la estrategia militar alemana de aquella época. La palabra clave aquí es la velocidad, ¿verdad? La velocidad absoluta. La logística de la velocidad. A ver, la eficacia de un ejército normalmente se mide por su rapidez en ejecutar las órdenes. Y la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, dependía enteramente de no detenerse jamás. Cero pausas. Cero. Las tropas no descansaban, no se recalibraban. Y claro, el enemigo siempre esperaba pausas naturales en el frente. Porque es lo biológicamente normal. Llega la noche y tienes que dormir, comer, curar heridos. Exacto. Desde los romanos hasta la Primera Guerra Mundial, la guerra paraba de noche. Pero los alemanes avanzaban con esta lucidez artificial que menciona la fuente. Y lograban en 3 días lo que normalmente tomaría semanas de avance. Madre mía. Y esto lo conseguían con el uso específico y masivo de metanfetamina, el famoso pervitin. El pervitin, claro. O sea, repartían metanfetamina como si fueran caramelos para mantener esa agilidad motora. Tal cual. Repartieron millones de pastillas a las divisiones blindadas, reducían el agotamiento a cero y convertían al ejército en un solo organismo que nunca dormía. Ya que me viene a la cabeza, y seguro que quien nos escucha que entienda de tecnología lo pilla al vuelo, es como hacerle un overclocking al procesador de un ordenador. Uf, me encanta esa comparación, totalmente. Sí, en plan, fuerzas el sistema para que rinda por encima de los límites de fábrica. A corto plazo funciona increíblemente rápido, vuela. Pero claro, te arriesgas a generar un sobrecalentamiento brutal y fundir todo el sistema. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta ventaja logística era simplemente una negación temporal de la biología? Es que logísticamente era una negación pura y dura. Suprimir la necesidad de dormir era la ventaja definitiva. Pero ojo, que no era solo que los soldados estuvieran despiertos 3 días seguidos sin pegar ojo. Ah, no, había más. Claro. Piensa en el efecto sobre el enemigo. Era la perfecta sincronización de unidades enteras bajo los efectos de la metanfetamina lo que colapsaba la inteligencia del rival. Ostras, claro. El Estado Mayor enemigo se volvía loco. Exacto. Imagina intentar organizar una defensa basándote en tiempos de respuesta humanos normales. Envías órdenes, esperas que el ataque se frene al anochecer, pero se te viene encima una avalancha que no respeta el cansancio humano. Colapsaba por completo su capacidad de procesar la situación. Sufren como una especie de parálisis táctica porque sus cerebros no asimilan una guerra que no duerme. Tela. Tela, sí. Eso a nivel macro, moviendo piezas grandes en el tablero. Ya.
Pero si nos vamos a nivel micro, a la trinchera pura y dura, al cuerpo a cuerpo, o a la cabina de un piloto de caza, ahí la metanfetamina alteraba drásticamente la psicología del soldado individual. Y los reflejos. Ahí entramos en la idea del soldado como puro reflejo, que detalla la fuente. En el campo de batalla, al final, la vida o la muerte se reduce a quien reacciona primero, quien desenfunda antes. Y los estimulantes te acortan ese tiempo de reacción. Drásticamente. Aceleraban la respuesta psicomotora. Acortaban el tiempo neurológico entre percibir una amenaza y apretar el gatillo. En un combate cercano o pilotando un avión a cientos de kilómetros por hora, ganar fracciones de segundo es ganarlo todo. Claro, es que vas aceleradísimo. Pero, a ver, la fuente también habla de algo un poco más inquietante, la supresión del miedo. Sí, la supresión emocional. La química externa no solo daba reflejos rápidos, sino que eliminaba los bloqueos emocionales y el terror. Y aquí yo quiero hacer un poco de abogada del diablo, porque normalmente, desde un punto de vista evolutivo, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Te dice que te agaches cuando te disparan. Si tú eliminas el miedo y los remordimientos mediante química pura, ¿qué estamos creando? ¿Mejores soldados o simplemente armas automatizadas hechas de carne? Esa es la gran reflexión, sin duda. Es que la implicación de esta frialdad técnica que buscaban es tremenda. La supresión emocional eliminaba la fricción moral del combate. ¿Ese instante de duda antes de disparar a otro ser humano? Exacto. Se deshumanizaba desde dentro al propio soldado. Y claro, el impacto psicológico sobre el enemigo era devastador. Imagínate estar atrincherado y ver venir a tropas que avanzan bajo fuego cruzado intenso sin inmutarse, sin agacharse por instinto, con una mirada vacía pero letal. Uf, tiene que ser terrorífico. Parecían insensibles a la guerra. Desmoralizaba por completo al adversario. Sentían que luchaban contra zombis letales. ¡Madre mía! Ahora, visto todo esto en la carne de cañón, en el soldado raso, cualquiera diría que este dopaje era solo para la gente que estaba en el barro. Pues se suele pensar eso, pero la realidad era muy distinta. Exacto, la fuente revela un giro tremendo. Y es que la cadena de mando, la cúpula del poder, llegando hasta el mismísimo Hitler, dependía de sus propios cócteles químicos para dirigir todo este tinglado. Y no usaban las pastillitas baratas de la infantería, ¿eh? En los altos mandos, incluyendo a Hitler y a sus generales de confianza, se utilizaban drogas mucho más exclusivas. Hablamos de cocaína intravenosa y, sobre todo, Eukodal. Eukodal, que es, es un opioide analgésico potentísimo, ¿no? Extremadamente potente. Y el objetivo en las altas esferas no era tener reflejos rápidos. Buscaban lo que llamaban la lucidez de túnel. Vale, lucidez de túnel, o sea, esa hiperconcentración química que te permite ignorar todo lo irrelevante, el cansancio, los escrúpulos, y te centras solo en una tarea. Eso es. En los soldados servía para disparar y recalcular coordenadas ignorando el frío y el hambre. Pero en el alto mando el objetivo era mantener lo que ellos consideraban claridad de mando. Claridad, entre comillas, supongo. Totalmente entre comillas. Porque en momentos de máxima crisis, cuando los frentes empezaban a flaquear, los líderes normales dudan, sufren parálisis por análisis ante el miedo a cometer un error que cueste la guerra. Claro, sopesan opciones. Pues estas drogas, el Eukodal, cortaban esa ansiedad de raíz. Generaban una falsa sensación de seguridad absoluta e invulnerabilidad. A ver, es que escuchando esto, a mí se me ocurre una analogía súper clara con el mundo corporativo actual. A ver, cuéntame. Estuviera en una reunión tomando narcóticos pesados para no sentir la presión y la ansiedad de saber que están llevando la compañía a la quiebra absoluta. Es que ¿no es increíblemente peligroso y negligente que las decisiones tácticas de toda una guerra mundial se tomen bajo los efectos de opioides? Te otorgan una seguridad totalmente artificial. Es un suicidio táctico a cámara lenta. Porque, a ver, recogiendo tu idea, la contradicción central es brutal. Los opioides y la cocaína no te hacen mejor estratega. No mejoran la estrategia en sí, simplemente te eliminan la duda y la autocrítica. Te crees que eres un genio y que todo va genial. Exacto. La lucidez de túnel es maravillosa para un francotirador que tiene que aislarse del ruido para acertar a un blanco. Le salva la vida en ese microsegundo. Pero para un general que necesita visión periférica, que necesita absorber malas noticias para evaluar una guerra a escala global, es un desastre. Ya, pierden por completo la capacidad de ver el panorama general.
Viven en una fantasía química. Tal cual. Veían victorias en los mapas que no existían en la realidad. Madre mía, la máquina pudriéndose desde la sala de control. Y claro, a medida que avanza la guerra y la situación empeora dramáticamente para Alemania, pues necesitan mayores sacrificios. Y la fuente nos cuenta que el Tercer Reich decidió dejar de improvisar con las pastillas que había y buscar la droga militar definitiva. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. El famoso proyecto DIX. Esto fue el intento literal de industrializar el límite humano. Yo cuando leí la composición de la pastilla del D9 en el texto, yo me quedé alucinada. O sea, era un cóctel brutal. Oxicodona, cocaína y metanfetamina. Todo junto en la misma cápsula. Una bomba para el sistema nervioso. Una bomba. Es que cualquier médico, o sea, cualquiera que sepa un mínimo hoy en día, te diría que mezclar oxicodona, que es un depresor, con cocaína y metanfetamina es una receta infalible para un fallo cardíaco fulminante. Y esta gente realmente pensaban que podían sostener a todo un ejército con esto sin que los cuerpos de los soldados literalmente reventaran. Entiendo perfectamente tu asombro. Es que es una aberración médica. Y creo que este proyecto D9 ilustra mejor que nada el nivel de desesperación y de arrogancia al que había llegado el régimen nazi. Era el culmen del delirio químico. Delirio químico. Qué bien tirado. Es que creían sinceramente que la biología humana era una masa infinitamente maleable, que podían compensar la falta de recursos, de tanques, de gasolina, con más química de guerra. En plan, ya no tenemos combustible para los tanques, pues trucamos a los humanos. Y por lo que dice la fuente, hacían pruebas y los resultados les daban alas, ¿no? Claro, en las pruebas iniciales los sujetos marchaban durante días cargados de equipo, resistían condiciones extremas y veían un aumento del rendimiento general de casi un 30%. 30% por encima de lo normal. ¡Qué locura! Y el alto mando veía esto y soñaba con una utopía militar. Unidades rapidísimas, totalmente insensibles al dolor y literalmente inmunes al desánimo o a la rendición. Pero claro, volvemos a lo de antes. Estás haciendo un overclocking masivo, forzando la máquina muy por encima de la línea roja. Y como ocurre con cualquier deuda que pides a unos intereses tan abusivos, pues la deuda biológica de todas estas tropas alemanas en algún momento tuvo que pagarse. Exacto. Y el cobrador llamó a la puerta en el peor momento posible para ellos. Se derrumbó el castillo de naipes, porque la fuente señala que esta superioridad alemana fue en realidad eso, un préstamo químico, y generó una dependencia masiva en todas las capas del ejército. A nivel sistémico, era una adicción institucionalizada. Y la caída fue propulsada por un doble factor gravísimo. A ver, cuenta. Por un lado, el fallo en las cadenas de suministro logístico. Con los bombardeos aliados, las fábricas farmacéuticas alemanas saltaron por los aires, las líneas de distribución colapsaron. De la noche a la mañana, se quedaron sin drogas. Cortaron el grifo de Parvitin y de todo lo demás. De golpe. Y a eso tienes que sumarle el segundo factor, el inevitable colapso biológico de los cuerpos de esos hombres. Llevaban años operando más allá de sus límites fisiológicos. Imagínate el síndrome de abstinencia a escala de cientos de miles de soldados. Debe ser inenarrable. Fue una metamorfosis totalmente destructiva. Esa lucidez inicial, esa frialdad letal de la que hablábamos, se convirtió de repente en paranoia severa. Claro, los efectos secundarios de la privación de sueño y el corte de estimulantes. Eso es, la agilidad física increíble mutó en temblores incapacitantes. No podían ni sostener un rifle. La eficacia operativa, esa sincronización de reloj, desembocó en un caos organizativo total. Las tropas colapsaban sobre el terreno, incapaces de dar un paso. O sea, un ejército de sombras temblando en el barro. Resulta profundamente irónico, porque empezamos hablando hoy de la máquina perfecta de la Blitzkrieg, de ese avance imparable y frío, y terminamos con un ejército tembloroso, ahogado en la paranoia y en colapso total por abstinencia. La misma herramienta que los hizo parecer casi invencibles al principio fue exactamente lo que pisó el acelerador de su destrucción. Totalmente. Es que históricamente no se puede entender el desmoronamiento tan rápido del ejército alemán en las etapas finales de la guerra sin comprender esta variable. Esta crisis de abstinencia a escala continental y el colapso neuromuscular profundo que sufrieron fue definitivo para acelerar el fin del régimen.
Cambia por completo la perspectiva que tenemos de esos últimos meses de guerra. Bueno, pues haciendo una rápida recapitulación para la audiencia que nos ha acompañado hasta aquí, los textos de hoy nos han demostrado de forma muy contundente que detrás de ese mito de la superioridad táctica pura del Tercer Reich, lo que se escondía era un motor químico masivo. Así es. Desde las toneladas de metanfetamina o pervitin en la infantería para no dormir y ser máquinas, pasando por los narcóticos pesados como el Eukodal para suprimir el miedo y la duda en la élite militar, hasta llegar a esa pesadilla médica que fue el cóctel DIX. Al final, todo fue un experimento biológico a nivel nacional que terminó chocando violentamente contra la realidad, trayendo paranoia y un colapso absoluto. Y fíjate, a modo de cierre, hay una reflexión que me ronda la cabeza y que trasciende un poco este momento histórico en concreto. Es algo para dejar en el aire. Adelante, compártelo. Si la historia de este motor químico del Tercer Reich nos enseña de forma tan dramática que forzar los límites absolutos de nuestra biología mediante química siempre trae consecuencias ruinosas, ¿qué nos dice esto sobre nuestra sociedad actual? Buena pregunta. Porque hoy en día vemos una búsqueda constante del rendimiento máximo, ¿no? La hiperproductividad, el enfoque ininterrumpido. Hay toda una cultura de consumir bebidas energéticas extremas, suplementos para concentrarse, todo tipo de potenciadores que parecen ser la gran obsesión contemporánea para no parar de trabajar o estudiar. ¿No estaremos firmando, a nuestra propia escala, un nuevo préstamo biológico que luego no podremos pagar? Ostras, pues es un pensamiento final muy provocador y muy de actualidad. Da mucho que pensar sobre esta cultura de no apagar nunca el motor que tenemos montada. En fin, lo dejaremos ahí para que cada cual reflexione. Despedimos la inmersión de hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje tan oscuro pero tan revelador a través de los datos. Y ya sabéis, seguid cuestionando y analizando todo lo que leéis y escucháis. Hasta la próxima.